Programa improvisado, porque, bueno, improvisado, todos en realidad son un poco así, en plan, eh, me lanzo porque hay un tema que me interesa, que me vuelvo loca y son reflexiones que quiero compartir. Nada de lo que voy a decir es como una certeza, ¿vale? O sea, sí lo siento como tal dentro, pero no lo es. O sea, son reflexiones que hago de cosas que voy como conectando y que dan lugar a esto que voy a compartir. Ayer escuchaba en un podcast a una chica que decía, que hablaba de que estamos aquí para celebrarnos, celebrar la vida, ¿no? Y que a veces la cosa se pone chunga porque es difícil conectar con la celebración. Pero... Y hablaba en términos de, joder, tú eres el mejor espermatozoide, el espermatozoide más rápido, el que ganó. No. Y aquí empiezo yo mmm, a sacar esto que a mí me flipa, que son estos lenguajes que se producen como en diferentes aspectos y con diferentes lenguajes. Para mí la espiritualidad es un lenguaje, la biología es un lenguaje, los cuentos son un lenguaje, o sea, el tarot es un lenguaje, son lenguajes del subconsciente, del consciente, de la materia y de el espíritu, las corrientes energéticas, como quieras llamarlo, pero que convergen en cosas que de repente dices tú, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, a mí es que me gusta un salseo esotérico muchísimo, y lo llamo salseo esotérico porque no sé cómo calificarlo, porque aquí entra dentro la ciencia. Porque claro, se nos da una visión heteropatriarcal de lo que es la llegada a esta vida y se pone el acento en el espermatozoide cuando está más que demostrado que la carrera de los espermatozoides es una carrera colaborativa. Colaborativa, ¿vale? Entonces, bueno, pues ellos están ahí en su ciclo, creo que son 23-24 días lo que tarda en madurar todo el esperma en las reservas, pero no me hagáis mucho caso porque esto es como una cosa así, abuela pluma. Eh, yo con los datos soy fatal, mi discalculia no ayuda. Pero el caso es que cuando pensamos en la importancia de la celebración, ojo, que estoy de acuerdo con ella, con que nos tenemos que celebrar, porque a mí me parece que el hecho de que estemos vivos, de que cualquier cosa que esté viva es absolutamente increíble, es para mí un hecho. Pero en el ser humano en concreto es mucho más heavy, porque a ti te han dicho 3 veces sí antes de existir, o sea, para estar aquí. Te ha dicho sí el cuerpo de tu madre biológica cuando decidió que tú eras el óvulo que maduraba. Es muy heavy todo lo que el cuerpo de una mujer tiene que pasar para que un óvulo madure bien. O sea, es que lo damos por hecho, pero es que la ovulación tiene muchísimas cosas en las que se activan un montón de folículos a la vez, pero solo uno madura. Bueno, hay casos en los que dos, pero de manera natural, normal, regular, uno madura, es el que se libera. Hay una ventana de 24 horas para que se encuentre con los espermatozoides que llegan a las trompas, se tienen que encontrar en las trompas. No vale que se encuentren en otro sitio, si no se encuentran en las trompas no va a haber fecundación de ninguna de las maneras. Y el óvulo de todos los espermatozoides que hayan llegado a las trompas de falopio va a elegir a uno, que sea el más compatible con su carga genética, que sea el que le mola. El que le mola a este óvulo. Es decir, tenemos un primer sí de tu madre, un segundo sí del óvulo, cargamento X. Y un tercer sí, que es cuando la fecundación se ha producido, o sea, cuando se han unido óvulo y espermatozoide y han
recorrido el viaje juntos, haciendo esta unión hasta el útero, en el útero se tiene que dar que se implante. Este es el sí de la vida, el sí de la tierra, el sí de la plantación de esa semilla que se ha formado antes. Entonces son 3 sí, 3 sís de energía femenina. El sí de sí de tu madre, el sí del óvulo, el sí del vacío, el vacío que se llena para albergar la vida que se crea. A mí es que eso me parece muy heavy, porque te pones a investigar un poco sobre el número 3, ¿no? Que yo he vuelto a hacer un poquito de pesquisas sobre el número 3, porque pues hay como muchas vías, ¿no? Está el lenguaje de la cábala, está el lenguaje celta, está el lenguaje tántrico, numerología tántrica y todas estas cosas. Entonces, el 3 es el arquetipo del niño. También tendríamos el del tarot, bueno, todas las herramientas que ayudan a comprender un poco el subconsciente. Tenemos los 3 cerditos, las 3 casas, los 3 niveles, las 3 puertas, bueno, 3. Tenemos el 3 veces 3 de me negarás 3 veces, ¿vale? De Pedro a Jesús. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, el 3 es el arquetipo del niño, ¿vale? Y tiene que ver con la abundancia, la gestación y la gestación creativa. Tiene que ver con la comunicación y simboliza el movimiento continuo y la perfección de lo acabado, así como símbolo de la Trinidad, particularmente cuando uno de los vértices indica hacia arriba como dirección espiritual. Esto es, en geometría sagrada, sería el triángulo que tiene la punta hacia abajo y el triángulo que tiene la punta hacia arriba, se juntan y hacen el espacio, hacen una estrella de 6 puntas y crean el espacio de la creación dentro de esa estrella. Entonces, es que es muy heavy, porque es como, hostias, es heavy. Decir, ¿cuántas veces ocurre esto? A mí me ha pasado cuando he abierto registros y demás y he pedido cositas, registros acásicos, si no sabes de qué va, pues son como la biblioteca de tu alma. Es una fricada máxima a la que le tengo mucho respeto y que me encanta hacer. Y que no te lo tienes por qué creer. Esto no va de eso, ¿vale? Pero es simplemente pues todos los sitios a los que yo he ido recurriendo a observar cosas. El caso es que siempre cierras las oraciones diciendo 3 veces una palabra. En muchas prácticas, en muchas oraciones se repite 3 veces como para dar validez. Y yo pensando, 3 veces se supone que es para unir los 3 niveles de cuerpo, mente, alma. Bueno, el caso es que yo me meto y digo, pues la cábala siempre tiene así como cosas interesantes. Y entonces he encontrado que en la ley judía hacer algo 3 veces se considera permanente, porque refuerza la conexión entre el individuo y el acto. Es decir, para entrar en coherencia. 3 niveles para entrar en coherencia. En el triskel, que es el símbolo celta, que son como 3 espirales unidas en un centro, representan la interconexión de los ciclos de la vida y el poder femenino, pasado, presente y futuro. Y ahí tenemos a las 3 moiras o las 3 parcas de la mitología. Joder, es que es muy fuerte. O sea, si no os parece a vosotras que es como muy fuerte, no lo sé. O sea, probablemente este sea el episodio más friki y en el que estoy liberando más todas estas cosas que a mí es que me asombran, me parecen un puto flipe. Y entonces yo pienso, joder, es que es
es muy fuerte. O sea, en términos casi diríamos que el hecho de estar aquí es milagroso, porque luego tiene que sucederse bien. O sea, quiero decir, luego todo lo que conlleva un embarazo y demás es también muy heavy. Pero bueno, eso ya correspondería como a otro paso. Entonces, luego tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que en algún texto encontré que el Espíritu Santo representa la energía femenina, por eso se representa con una paloma, porque evidentemente no hay hijos si no hay energía femenina y masculina, o polaridades positivo y negativo, yin-yang, como lo quieras llamar. Todo sucede en la unión de los polos. Esto de la unión de los polos también me lleva a pensar en que todo lo que esté en los polos radicales de una línea, ¿vale? Léelo como quieras, llevan a la destrucción. Y cuando hay un encuentro es cuando se da la creación, ¿sí? Para esto hay que, bueno, trabajarse mucho el ego. ¿Cuál es, o sea, cuál es la casa del ego en el cuerpo? El plexo solar. ¿A qué corresponde? Al tercer chakra. Es que, de verdad, ¿no os parece muy heavy como este encuentro con la trascendencia? Porque al final el tercer chakra, que es el ego, que bien vivido, bueno, pues ahí está tu personalidad, que es como la máscara que tú llevas para estar en esta vida. Si no trasciendes al cuarto, evidentemente no vas a conectar con el corazón y puedes convertirte en un psicópata de manual que ejerza poder, porque básicamente estás acojonado, acojonada con abrir a tu corazón, que es lo que genera la coherencia en lo que estás haciendo y te une con la parte superior del resto de los chakras, que serían como los que pertenecen a la conexión con la consciencia, ¿no? Garganta, que habla de tu verdad, tercer ojo, la visión, y el corona, conexión con la vida. Bueno, o sea, que yo lo estoy contando así, mira, llevo 6 minutos de grabación y me quedaría aquí y diría, ¿cómo te quedas? O sea, es que me parece tan increíble y tan alucinante que estemos vivos, que estemos vivas, que la vida se dé. Y luego en la expresión de la vida, que está como expuesto en millones de sitios y lo podemos encontrar en textos sagrados, en cuentos y todas estas cosas, que ya hablé el punto anterior en el episodio anterior del tema de los cuentos, está en todos los lados el tema de que el miedo te lleva a la desconexión. El miedo no deja que tu alma pueda digamos, verse a través de tus actos, ¿sí? Es como... Siempre lo pienso en el ejemplo más absolutamente ridículo, ¿no? Que es como, venga, las pelis de Disney. Si resulta que a Elsa la encierran, es que soy madre. Entonces, a mí me han metido... he visto mucho Frozen. Y entonces siempre lo pienso, cada vez que veía la película yo decía, pero vamos a ver, ¿no se dan cuenta de que en todos los sitios ha sucedido que cada vez que tienen miedo y quieren ocultar una cosa, suceden cataclismos? En vez de abordar esa cosa, esa alteridad, esa rareza con amor y dejarla que se exprese para que sea puente entre lo que sea, porque al final resulta que como es inevitable ser quien se es, todo va a salir hacia afuera y se va a expresar de la manera que se tiene que expresar. Con lo cual, si se ha acogido con amor, pues fantástico y maravilloso, digo yo. Bueno, el caso es que a eso venía, por eso he mencionado Frozen, por el tema de el miedo. Como tienen miedo que la gente sepa que tiene este poder y no sé qué, pues la encierran y a la muchacha el hielo se le va a la vertiente destrucción. ¿Y cómo lo conecto con el tema de la autenticidad? Que es una cosa, pues no lo sé, no entiendo cómo funciona mi cerebro, pero el caso es que lo conecto. Entonces, claro, digo,
si tenemos todas estas herramientas, ¿no?, que la vida nos pone, alguien se siente inspirado, hace una peli, hace lo que sea y nos enseña esto, que es otra manera de aprender sobre cómo manejarnos en la vida, ¿no? Tenemos esta manera en la que todavía hay reminiscencias de preparar a las criaturas para la vida difícil y no sé qué, haciéndolos gilipollas y competitivos entre ellos, que ojo, si una criatura es competitiva de por sí, va en su esencia. Entiendo esto, que no se puede modificar. O sea, quiero decir que hay gente con más arranque, pues tendrán mucha carga en Aries, que supongo que será la casa donde se genera esa competitividad, y, o en Virgo, o en Capricornio, no lo sé. Bueno, el caso es que habrá algún rasgo que tendrá más exacerbado y servirá para su propósito, estoy segura. Porque yo desde mi punto de vista no le encuentro sentido a competir, ¿vale? Pero entiendo que para otra gente sí. Entonces a mí los deportes de competición no me gustan. Me atrae, yo siempre he hecho muchísimo deporte y he hecho deporte de competición y a mí me atrae el hecho de lo que construyes contigo cuando tú te desafías a ti mismo o a ti misma y lo que construyes con un equipo cuando juegas a deportes de equipo, ¿no? Y bueno, pues el trabajo que se hace, bueno, es que es así como divertido, pero yo cuando la cosa se pone seria, chunga y se hiperidentifica la peña con cosas, no entiendo. Pero bueno, o sea, ya está, que no lo entienda no significa que no tenga que ser, ¿vale? Esto podría referirme, por ejemplo, al fútbol. No entiendo tanta exacerbación, pero no pasa nada, porque entiendo que no todo el mundo piensa como yo y ya está. Y está muy bien que la gente haga sus cosas. Bueno, ¿por dónde iba? Me he perdido. Ah, bueno, sí. Entonces, ahora tal y como veo el mundo, ¿no? Que es como, si ya es un milagro la vida, creo que hay algo en la formación de los dogmas y las religiones que nos han llevado hasta este punto, porque aquí es donde decía antes, quédate con esto de que Pedro negó 3 veces a Jesús, no sé si lo sabes, porque no sé cuál es la religión, fe que procesas, y lo digo con total respeto, o sea, no me meto con ellos, simplemente como preguntas que yo me hago, ¿vale? Pero si en la ley judía hacer algo 3 veces se considera permanente y refuerza la conexión entre el individuo y el acto, tengo aquí mi pelea, ¿no? Porque yo escucho todas las cosas o leo las cosas que decía Jesús, las encuentro absolutamente coherentes, pero a lo largo de mi vida, según fui creciendo y yo iba a misa y todas estas cosas, yo decía, o sea, no encuentro nada más alejado de lo que dice Jesús que el comportamiento de la peña que veo aquí en misa. Y según fui creciendo, de la peña y los políticos que se escudan en la Biblia para defender su ideología. Y según ampliaba más, lo extrapolé a todas las religiones. O sea, porque en vez de la conexión con esta parte de espiritualidad, que puede ser una conexión con la vida, y ojo, que aquí no se escapa nadie, que la gente que tiene ideologías férreas es un dogma exactamente igual que la religión, solo que lo que te trasciende es una ideología basada en un libro y los textos y el pensamiento que escribió un señor que es para ti tu Mesías. O sea, para mí es exactamente igual, ¿vale? Y entiendo que durante un tiempo de la vida y de la existencia, este tipo de normas daban forma a cómo te relacionabas con la vida y la cohesión de los grupos. Y luego está esta parte en la que la materia, la dirección, ¿no?, que sería el masculino que está dentro, repito, y lo repetiré en todos los sitios y de todas las maneras, energía masculina, femenina, yin, yang, todos los polos están dentro de todas las personas. La expresión del alma y la expresión del ser genuino es diferente y está de acuerdo a quién eres y es perfecto.
Y lo malo son las heridas que no nos impiden mostrarlo tal y como eres. Es decir, yo no necesito entender las etiquetas que se pone la gente. No necesito entender ciertas cosas, ¿vale? Entonces, tu expresión genuina está bien. Siempre y cuando no hagas daño a otras personas, está bien. Vale. Dentro de esto entiendo que hay gente pues más cerrada, más abierta, pues que tiene una conciencia de una manera, una conciencia de otra, pero de repente ya llevamos unos cuantos siglos, ¿no?, en los que podemos darnos cuenta de quizá la manipulación que ha surgido o que se ha llevado a cabo, bueno, pues para mejorar el poder que se tiene, ¿no?, dentro de las instituciones y demás. Entonces, pues yo tenía broncas con mi padre porque yo hice la comunión, yo vengo de una familia católica y que son muy católicos y yo respeto absolutamente, pero me acuerdo cuando fui a yo hice la comunión muy a tope con Jesús. Pero según fui creciendo y veía cosas y no sé qué, yo decía, es que yo en una jerarquía que le ha negado el alma a la mujer, que es el portal de vida, es que no lo veo. Y entonces, claro, pues de esto que descubres, pues todos los textos apócrifos y que te llevan a los concilios, ¿no? Y que tenemos ahí un par de concilios que son los que hacen... los concilios son estos momentos en los que la cúpula de lo que era la iglesia cristiana, pasamos el cristianismo prehistórico y nos vamos a esta parte en la que la iglesia católica, apostólica y romana empieza a tomar forma de verdad y hacerse con la exclusividad del cristianismo y como tiene que ser, ¿no? Como los dogmas. Y entonces, claro, pues en el concilio de Nicea, a lo largo entre 1300, principios de 1300 y 1400, hay tres concilios: Nicea, Hipona y Cartago. Y al final, pues resultan en los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿no? Y entonces a mí la pelea que me entra con este momento es que antes de estos momentos en los que el nacimiento la cuna del patriarcado, que es el Imperio Romano y la mirada romana, por eso es Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pues no le viene bien que haya mujeres hablando de ello. De hecho, en los textos que se quitan, en los textos apócrifos, que luego dicen que son herejes y tal, porque les sale del coño, porque hace 300 años que se escribieron, entonces, pues bueno, pues ya está. Pero el caso es que Pedro es un señor un poco, o sea, perdónenme, pero es que es lo que pienso, o sea, es un señor que niega 3 veces a Jesús. Y María Magdalena, que es la que lo ve resucitar, la que habla con él, le hace preguntas teológicas y demás, Pedro por sus santos cojones la quita de en medio. No sé, bueno, pues eso, pero esto es cosa mía, ¿vale? Y es la gestión de la espiritualidad, un maestro de cómo te enseña a acercarte a ti, a tu yo genuino, a ser impecable, a transitar en esta vida sin hacer daño, aportando. Y bueno, pues a mí me parecen ideas guays, la verdad. Y cualquiera que haya hablado de esto, y ahí podemos tener a Simone Weil hace poco, que la conocí y me parece muy interesante, que es esta cosa de no me caso con nadie, porque veo que en todos los sitios en los que se institucionaliza el dogma de cómo te tienes que comportar, y aquí metemos también las ideologías, acaba mal, porque siempre hay alguien que se encarga de juzgar la moral y que se la pasan por el forro de los cojones, normalmente de los cojones, que no digo que aquí las mujeres sean seres de luz, porque no estoy hablando de eso. Bueno, el caso que yo ahora mismo
donde estoy es, las personas están sedientas de, de, de escucharse, están sedientas de aprender a navegarse como personas. Es como si hubiéramos perdido la capacidad de entender que en la vida tomar decisiones a veces es muy difícil y a veces es doloroso. Y entender que las frases estas del sufrimiento es una lección es porque el dolor hay que sostenerlo. Todo duelo conlleva un dolor. Es inevitable. Pero igualmente, a pesar de llevar ese duelo y a pesar de sostener ese dolor, la vida sigue siendo una puta maravilla. Y la movida es que como nos dejamos llevar por las sensaciones, las emociones, lo emocional se ha hecho con el marketing, o sea, es lo que inició Goebbels en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que es la manipulación de las mentes y el aprovechar como las corrientes emocionales para, bueno, arengar y hacer promesas de seguridad para gente que es incapaz de sostener estados difíciles en su vida. Y ahora mismo es un momento en el que es súper necesario aprender a sostener cosas difíciles. O sea, es decir, si tú quieres defender a capa y espada algo que llevas pensando que forma parte de la identidad de tu familia y tal, y crees que la defensa de esas ideas merecen la muerte de otros seres humanos, bueno, no sé, ahí hay algo que no funciona y que entra en incoherencia, ¿no? O sea, porque partimos de este momento inicial en el que estamos asombrados por la vida que se crea, por la vida que viene. Y luego nos suda los cojones lo que hacemos a lo largo de la nuestra con la de los demás. Y yo tengo muchísimas preguntas en plan, a ver, ¿cómo coño navegamos? Porque otra de las cosas, otro de los preceptos que hay es, bueno, todos somos uno, ¿no? Amarás al prójimo como a ti mismo. Hay un trabajo que hacer con el amor hacia tu propia persona, tener compasión, aceptarte tal y como eres. Aceptarte no es que te guste, aceptarte es que te aceptas. O sea, que aceptas que lo que hay, lo errático, lo que hay bueno, lo que no hay. Y también puedes modificar y decir, vale, esto no me está funcionando, a lo mejor se me está yendo de las manos, ¿cómo puedo hacer para transformarlo? Porque siempre tenemos una capacidad ilimitada de plasticidad. Y esto implica que tenemos mucha capacidad de cambio. Pero hay que habitar el cuerpo. O sea, para mí el cuerpo es la parte en la que reside nuestra humildad, porque la cabeza se nos lleva por delante. Entonces, bueno, pues ahí manteniendo un equilibrio, ¿no? Y todos los descubrimientos de la neurociencia últimamente llevan a eso, a que un bienestar y un equilibrio se generan cuando hay equilibrio entre cuerpo y mente. O sea, de hecho, la manera más rápida y mejor de generar nuevas conexiones neuronales y mejorar el estado del cerebro y el estado en general del cuerpo y de los estados de ánimo es hacer ejercicio sin pasarte. Todo moderado, o sea, todo moderado, por favor, que es que nos vamos con una rapidez a los polos y repito de nuevo esta imagen de los polos nos rompen, hay que ir hacia el medio, un equilibrio, ¿vale? El caso es que, pues esto, me hago un montón de preguntas porque yo entiendo y comprendo que todas las personas de este mundo pertenecen al mismo origen que yo. Entiendo y comprendo que todos mis actos repercuten en el resto de las personas y que los actos del resto de las personas repercuten en el mío. Es verdad que esto hace que a mí se me vaya de las manos un poquito el pensamiento de control si me dejo llevar. O sea, mi parte oscura sería una autoritaria de cojones, la verdad.
que de repente veo el mundo y digo, madre mía, es que estamos gobernados por gente que no se encuentra el culo con las dos manos. Y entonces entra esta parte que se piensa que tendría toda la solución y bueno, la vida es esta cosa maravillosa que te muestra ejemplos de no, de que lo que tú piensas se te puede ir de las manos muy rápido. Entonces, sí que entro en este momento en el que todo lo emocional y el ser bueno, malo o tal está siendo utilizado por discursos que sostienen conflictos armados que están llevando a miles de personas a perder la vida y a otras personas a decir que son superiores por ser quienes son, que esto lo vivimos. O sea, yo no encuentro las tres diferencias entre 1939 y 1945 y lo que estamos viviendo últimamente. Yo no las veo, pero bueno, ya está. Tenemos la inteligencia artificial y los móviles, pero las cabezas ahí le andan. No veo mucha evolución. Entonces, este juicio y este miedo, porque evidentemente viendo lo que se está haciendo con la financiación de pensamientos radicales en países en los que la pobreza está bastante marcada y demás, y esa financiación viene de la misma fuente que está al otro. Bueno, es un guirigay, ¿no? O sea, si podéis leer algo de Baher Kamal y el caos creativo y demás, bueno, ahí hay muchas cosas, ¿no? Yo os dejo esta pista porque a mí lo que me gusta es escuchar a la gente y ver diferentes puntos de vista, ¿no? Y cómo se conecta todo y cómo podemos generar una imagen más amplia y ver, o sea, ver, tener la información de todo lo que se ha sucedido, saber que nos movemos en espiral, pero que la espiral hace que no volvamos al círculo, es decir, que volvamos a un sitio, pero demos un paso evolutivo para no acabar en el mismo sitio en el que acabamos la última vez, ¿no? Y hacer esta espiral de crecimiento en la que hay cosas que van a ser inevitables y que se van a volver a repetir y que podemos aprender. Podemos aprender. Pero la movida es que hay que conectar. O sea, hay que pasar del 3 al 4. Y el 4 es como la creación de una estabilidad, es el cuadrado. Es la base, son los cimientos, es la raíz. No como una seguridad. Esto no lo he mirado. Esto lo estoy diciendo de memoria por los números 4 en el tarot y demás. Pero, y lo que es la geometría dentro de geometría sagrada. Pero digo yo que cuando alguien defiende que se estén matando a miles de niños, que se esté matando la posibilidad de que un grupo étnico se reproduzca porque quieren matar o a todos los hombres o a todos los niños o a todas las mujeres por un trozo de tierra, que si la tierra se pone hacia sí y ya está, aludiendo a que existían personas radicales que han hecho atrocidades. Es que a mí no me cabe en la cabeza pensar que miles de personas tienen la culpa de lo que unas cuantas hacen, que además no tienen cabeza y son otras que están en despachos las que están financiando. Pero eso me da igual porque esas me vienen bien. O sea, bueno, no sé, ¿no? Es como, o sea, en realidad es como divide y vencerás. No sé, o sea, es que lo tenemos ahí todo el rato. Y entonces me estalla la cabeza cuando pienso en pues estas normas y estas maneras de experimentar la espiritualidad a través de las religiones,
que hacen cajas tan pequeñas para algo tan ilimitado e increíblemente complejo como es ser humano, como es ser persona. Bueno, y hasta aquí la rayada de hoy. Quería añadir, pero es que esto sería como para otro programa. Yo creo que lo he mencionado, pero es que por favor. O sea, la manera en la que generamos información y la que la consumimos, o sea, la teoría de la información, ¿vale? Habla de que la información existe cuando se reduce una incertidumbre. Ahora mismo lo que está sucediendo es que se está generando más incertidumbre. Eso te puede llevar a ver que quizá no hay información, hay otra cosa. Entonces, la información siempre tiene que servir como para nutrir y aclarar, ¿vale? Entonces, hay muchas aristas, muchas miradas y muchos puntos de vista. Pero no todos son igual de válidos. O quizás sí, pero también tienes que entender el contexto desde donde se emite esa información para poner en contexto cómo la estás recibiendo. Porque, a ver, y esto no es con pretensión de maternar, ¿vale? Yo sé que yo también tengo mi propio discurso, que también tiene cosas que la gente puede decir, ¡buah, madre mía, se le va la olla y tal! Ojo, guay. Pero bueno, o sea, yo te invito a que si alguien dice cosas que a lo mejor te resuenan y te pueden parecer un poco lógicas, pero que hay algo que dices tú, es que no sé qué me está ahí como, no sé. Bueno, que a lo mejor el contexto de esa persona y las cosas que ha hecho en su vida te hablan más sobre lo que quiere decir en ese contexto que lo que está diciendo en sí. Y esto lo digo porque últimamente escucho a muchas personas y muchas gurús y personas que se conectan con cosas, efectivamente, estamos todos conectados a la fuente, por eso la peña crea y demás por corrientes, porque tiene que ver con la coherencia, con la conexión con el universo. Entonces, hay muchas personas que van a hablar sobre lo mismo y hay personas que lo harán desde el alma y hay personas que lo harán desde el, esto es lo que se lleva, pues esto, pues voy a hablar de esto. Pero hay personas que amoldan el mensaje para es que no encuentro otra palabra que no sea evangelizar. Ser misioneros, no sé. Bueno, el caso es que sobre tu tema, ¿no? O sea, evangelizar sobre tu tema. Y de repente me encuentro con personas que otra vez, por favor, o sea, te digo una cosa. Si una corriente espiritual suena mucho a, me genera culpa, tengo que hacer las cosas así o no soy válida o no soy suficiente, es que si hago esto, mal. Eso no es espiritualidad. Eso es dogma. Y lo está diciendo una persona. Y una persona pues tiene su punto de vista, su propio ojete, su experiencia y su intención. Que puede ser buena o no tan buena. Entonces, pues bueno, pues al final abrir y educar un poco la mirada para ver si, o sea, tú puedes escucharme a mí y pensar que esta chica es gilipollas. Y es válido. Y si tú llegas a esa conclusión, hate con ello. Pero escuchar a una persona decir, es que estoy vistiendo para sentirme más femenina, estoy dulcificando mi voz, estoy aceptando un papel sumiso. Mira, te voy a decir una cosa, ¿vale? Y te lo voy a decir desde el punto de vista de la historia
en la que tú te basas, que es, vamos a ponernos la historia de la Biblia y demás. María se tuvo que, o sea, yo me pongo en la situación, ¿vale? O sea, vamos a ponernos en que esto es una cosa que estamos viendo. María es una persona de unos 15 años, probablemente, que se queda embarazada del Espíritu Santo. Esto estamos hablando siglo cero, ¿vale? Y le tiene que decir a José, al señor con el que la han casado probablemente, que está embarazada, pero que es que ha venido un ángel a decirle que va a tener al Mesías. Y ella ha dicho que sí. Y se lo tiene que decir a la gente. Y primero se lo cuenta a su prima Isabel, madre de Juan Bautista. O sea, vamos a ver que a lo mejor el entorno le era favorable. Quiero decir, porque Juan también fue un señor que, bueno, que era maestro también. Y entonces, en el momento de anunciar, Isabel le dice, Dios te salve María, de una lapidación, querida, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres porque te ha elegido, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Los cojones que tuvo que tener esta mujer o los ovarios para sostener eso, y sabiendo que con 33 años su hijo palmaba o en algún momento la iba a palmar porque el papel que tenía no le era fácil, esto poniéndonos en que estamos viendo esto, ¿vale? ¿En qué momento vemos que ahí hay una sumisión? Porque esto es un voy para adelante, con todas las letras. Y es un no te preocupes, prima, que yo te ayudo. O sea, no sé. Pero es que luego tenemos el femenino de Kali. Y tenemos el femenino, o sea, la energía femenina, si tú la estás asumiendo a un rol, tiene muchísimas caras. Y lo puedes ver en la mitología romana, en la mitología griega, en la mitología pagana, o sea, en la mitología asiática, en las mitologías aztecas, en las mitologías, o sea, querida, el femenino en su versión más absoluta antes de crear es destructivo. O sea, la ira pone las cosas en su sitio. Porque otra cosa es la violencia. La violencia, ahí podríamos hablar de una energía más masculina, porque es llevar a cabo acciones físicas contra otras personas. Pero la ira, que es el sentimiento que surge en el vacío y que dice tú, esto se acabó, pone todo en su sitio. Y eso es femenino. Y entonces que tú me vengas a decir que una ropa es más femenina que otra, pues chica, cada mujer del mundo habita en sí misma su femenino y su masculino como quiere, expresa su ser de manera equilibrada cuando se siente segura como quiere y depende de sus códigos de vestimenta, de su personalidad y de los gustos que tenga y de lo cómoda que se sienta o lo incómoda que se sienta, pues utilizará unas prendas de ropa u otras. Y pretender cambiar tu expresión para ser más tal o más cual es ponerte una máscara así de grande. Y es absolutamente lo contrario a la autenticidad, que es lo que tendríamos que estar venerando si nos ceñimos al estamos hechos a imagen y semejanza. Entonces, ¿qué problema hay? O sea, porque si no, lo otro es manipular para acabar siendo como una institución dice que tienes que ser. Que eso no es espiritualidad. Y ni siquiera es fe, porque no tiene nada que ver. Te vas a los orígenes y a lo mejor tendrías que vestir de cierta manera, utilizar solo unos textiles y hacer ciertas cosas que no haces. No sé, bueno, no sé si se me ha entendido. Pero es que de verdad, creo y pienso
Cada persona tiene dentro su brújula y su maestro interno, que todo lo que expresa dice cosas y hay que verlas y hay que mirarlas. Y tienen el valor de comunicarte qué es lo que tienes que hacer. Tu enfado, tu ira, el estar hasta los cojones, tu manera de hablar, la manera de no hablar, la manera de vestirte, la manera de estar en el mundo, que tú lo quieres modificar y lo quieres cambiar porque tal, vale. Pero no te ampares en cosas, en lenguaje energético para justificar esa mierda. Porque entonces eres como el señor de la taza que habla así, que no he visto un vídeo entero porque es como... No entiendo, no entiendo qué de verdad, no entiendo qué nos está pasando, qué le está pasando a la gente, no lo entiendo. Entonces, pues bueno, gente, cuídenseme, piensen por sí mismas, por sí mismos, por sí mismas. Piensen todo, piénselo, pero lo más importante, vayan al cuerpo y pregunta a tu cuerpo de dónde vienen esas sensaciones, porque a lo mejor tu cuerpo está educado en ciertas cosas que hay que alinear un poco. Tu cuerpo guarda tus memorias, tu cuerpo habla de tu discurso y tu cuerpo habla de coherencia e incoherencia. Y hay veces que el cuerpo está asustado en un sitio en el que tu mente está diciendo que no, que estamos bien, y no lo está. Y a lo mejor es por algo. Y de verdad, las pistas están ahí, están por todos los lados. Por todos los lados. Bueno, ya está. Que tengas una semana, mes, año estupendo. Y nada, un placer compartir contigo este ratito. Si has escuchado hasta aquí esta ida de olla, gracias. y perdona.